La mañana había comenzado como tantas otras, un sol pálido rasgando la neblina, los pájaros saludando desde las copas de los mezquites, y un silencio casi respetuoso que se extendía por el valle. Pero para Lía, ese amanecer no tenía nada de tranquilo. Sus botas golpeaban la tierra seca con un ritmo frenético mientras corría sin mirar atrás, impulsada por un pánico que quemaba en el pecho y por la certeza de que si se detenía, aunque solo fuera para respirar, sería el fin. Desde hacía semanas sentía que la vigilaban. Al principio pensó que era solo su imaginación, esa inquietud natural que trae crecer con un secreto demasiado grande y demasiado antiguo. Pero la noche anterior alguien había intentado entrar en la cabaña donde dormía, y cuando abrió los ojos vio sombras agrupadas afuera, murmurando, esperando que cometiera un error. Corrió entonces con apenas lo puesto, con el colgante frío rebotando contra su piel mientras descendía por un sendero oculto entre matorrales. El aire le raspaba la garganta. La tierra se desmoronaba bajo cada pisada. Sus piernas pedían rendición, pero su mente repetía como un mentre, sigue, sigue, sigue. No había tiempo para procesar el miedo, ni para entender del todo por qué los perseguidores habían finalmente decidido actuar esa noche. Lo único seguro era que querían lo mismo que todos los demás que habían preguntado por ella desde niña, el mapa escondido dentro del colgante. Ese que su madre le entregó en su lecho de muerte con la advertencia de que jamás debía caer en manos equivocadas, detrás de ella, voces. No claras, pero suficientes para encender otra chispa de adrenalina. Intentó escuchar si estaban cerca, pero no se atrevió a girar la cabeza. Mirar atrás era perder velocidad, era arriesgarse a tropezar, era concederles ventaja. Y si algo tenía claro era que ellos la conocían mejor de lo que ella los conocía a ellos. El paisaje cambió sin que ella se diera cuenta. De pronto, el sendero se abrió a una extensión de pastizales dorados que ondulaban con el viento. Allí donde la sierra dejaba de ser escarpada y se volvían tierras amplias y abiertas, las zonas que Lía siempre había evitado porque dejaban al viajero demasiado expuesto. Pero ya no podía darse el lujo de escoger rutas. La urgencia marcaba el camino, cada inhalación era un pinchazo, cada exhalación un ruego. No sabía cuánto tiempo había corrido, pero el sol ya se elevaba con fuerza, prometiendo un calor que no perdonaría. Sus dedos temblaban, no sabía si por esfuerzo, miedo o ambos. Por un instante pensó detenerse. Solo un instante. Descansar las rodillas, recuperar la mente, planear la siguiente jugada. Pero cuando aflojó el paso, escuchó un chasquido detrás de un matorral cercano. Alguien se movía. La decisión se tomó sola. Volvió a acelerar, a lo lejos, divisó una valla de madera, vieja, casi cayéndose. Animales pastaban detrás y más allá se extendía lo que parecía un rancho modesto, con una casita de adobe y un establo parcialmente cubierto. No sabía si acercarse era buena idea. No conocía al dueño, y a estas alturas, confiar en desconocidos era un lujo tan peligroso como detenerse. Pero la alternativa era quedarse al aire libre, esperando a que la atraparan. Su visión comenzó a nublarse. El cuerpo, extenuado, dejó claro que no piensan seguir eternamente solo por orgullo. Tropezó, apoyó una mano en la tierra, intentó levantarse y volvió a caer. El mundo giraba. Fue en ese momento cuando la frontera entre la conciencia y el desmayo se volvió delgada que alcanzó a ver una figura aproximándose desde el establo. Un hombre alto, de pasos firmes, con la camisa remangada y la expresión alerta. No la conocía, no sabía si era peligroso, pero justo antes de que todo se volviera negro pensó. Casi como un susurro, al menos alguien me vio cuando Lía cayó junto a la cerca. Mateo ya estaba despierto desde hacía horas. El amanecer para él no era un poema, sino un horario. Había que revisar el agua de los bebederos, liberar al ternero testarudo que insistía en meterse entre las tablas rotas del corral, y espantar al par de cuervos que cada mañana planeaban sobre el tejado como si estuvieran esperando que alguien muriera para cumplir un trámite. La vida en el rancho seguía a su propio ritmo, uno duro pero familiar, y Mateo rara vez esperaba sorpresas. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. Primero lo notó su perro, Tizón, un mestizo robusto que siempre tenía más olfato que paciencia. El animal levantó el hocico, gruñó por lo bajo y echó a correr hacia la ladera del campo. Mateo frunció el ceño, dejó la herramienta que estaba usando y lo siguió con el tipo de cautela que solo alguien acostumbrado a la soledad desarrolla. El oído alerta. La mano libre por si tenía que espantar un animal salvaje, los pasos medidos. Cuando alcanzó a Tizón, lo encontró parado rígido, mirando algo que yacía junto a la valla. Al principio Mateo pensó que era un bulto de ropa arrastrado por el viento. Luego vio un brazo. Luego la posición extrañamente torcida del cuerpo. Y finalmente, la cara joven, exhausta, manchada de tierra y sudor. Se agachó de inmediato. No era un hombre de muchos miedos, pero ver a alguien desplomado en su terreno le despertó una mezcla incómoda de responsabilidad y alarma. Lía no respondía cuando le habló, así que soltó un par de chasquidos para ver si reaccionaba. Nada. El único movimiento era el leve temblor de sus dedos.
señal inequívoca de que su cuerpo estaba ahí todavía, luchando por no rendirse. Con cuidado tocó su cuello para buscar pulso. Estaba débil, pero estaba. El alivio le llegó de forma tímida, sin alardes. La observó mejor, la ropa gastada, el sudor frío, la respiración entrecortada, el polvo adherido como segunda piel. Lo que más le llamó la atención fue el collar, un colgante de metal antiguo, con grabados que no parecían mera ornamentación. Mateo lo miró solo un segundo, por instinto, sin pretender entrometerse. No sabía lo que era, pero algo en su memoria le dijo que ya lo había visto antes. Tal vez en esas historias que su abuelo contaba, cuando el fogón todavía calentaba noches largas. Decidió no pensarlo demasiado. Lo primero era ponerla a salvo. Con movimientos firmes pero cuidadosos la levantó en brazos. Era más ligera de lo que esperaba, y aquello le provocó una incomodidad que no quiso examinar. Nadie debería estar tan débil. Mientras caminaba hacia la casa, Tyson trotaba a su lado, vigilando la retaguardia como si comprendiera que, por primera vez en años, la tranquilidad del rancho se había fracturado. Entró por la puerta trasera, la que daba a la pequeña cocina de adobe. Depositó a la joven sobre un banco amplio y buscó agua fresca. No sabía cuánto había corrido, pero su estado no era producto de un paseo. Había huido de algo, y no algo pequeño. Cuando Lee abrió los ojos, apenas unos segundos, lo primero que vio fue el techo. Lo segundo fue a Mateo, observándola con la seriedad parca de alguien que no sabe mentir con la mirada. Quiso hablar, pero no le salió voz, solo un aire quebrado. Él levantó una mano, pidiendo calma. No hables todavía, murmuró con suavidad inesperada. Respira. No era hospitalario por costumbre, pero había un sentido simple, casi visceral, que le decía que ayudarla era lo correcto. No sabía quién era, de dónde. Cuando Lia recuperó un poco más de conciencia, lo primero que notó no fue el dolor en las piernas ni la garganta reseca, sino el silencio. Un silencio distinto al de la sierra, menos ancho, más íntimo. La cocina donde la había dejado Mateo olía a café tostado y a leña húmeda. A su lado, un cuenco de agua tibia esperaba sobre la mesa. Lo tomó con manos temblorosas y bebió despacio, como si el agua pudiera escaparse entre sus dedos si se apresuraba. Mateo la observaba desde el otro extremo de la habitación, sin imponerse, pero con una presencia firme. No hacía preguntas. No parecía ansioso por respuestas. Solo analizaba. Como un hombre acostumbrado a leer el clima por la posición de las nubes o adivinar el humor de un animal por el movimiento de sus orejas. Lia sintió que aquel escrutinio no era agresivo, solo preciso. Fue entonces cuando él volvió a mirar el colgante. No lo había tocado, pero le llamaba la atención de una manera que ni él mismo entendía. No era común ver joyas en la región, mucho menos un artefacto con trazos que parecían grabados por manos que conocían símbolos olvidados. Mientras Lia sorbía el agua, Mateo finalmente habló. Eso que traes no es simple bisutería. Ella tensó los dedos de inmediato, cubriendo el colgante bajo su camisa. El movimiento fue tan rápido que él supo que había acertado. No quiero quitártelo, añadió, pero cuando te recogí, brillaba como si lo hubieras estado apretando antes de caer. Lia tragó saliva. No esperaba que él hubiera notado ese detalle. Ni siquiera recordaba haber sujetado el objeto mientras corría. Pero en retrospectiva era posible. Cuando el miedo toma el cuerpo, las manos actúan por instinto. Mateo dio un paso más cerca. No intimidante, solo curioso. Como alguien que se acerca a una pieza arqueológica que no esperaba ver en su propia casa. Mi abuelo hablaba de un colgante así. Decía que los antiguos guardianes de la sierra seguían un mapa hecho en metal. Nunca entendí si era un cuento para niños o si quería decirme algo más. Lia bajó la mirada. El mundo todavía le daba vueltas, pero entendía que ya no podía evitar la conversación. No es un cuento, murmuró. ¿Es real? Mateo no respondió de inmediato. Se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. Esperó. Y en ese silencio tan medido, Lia sintió que finalmente podía confiar lo suficiente para hablar. Este colgante fue de mi madre, comenzó. Era parte de una tradición que mi familia ha protegido por generaciones. Aunque nunca lo dijeran en voz alta. Ella me lo entregó el día que murió. Me dijo que contenía un mapa. Uno que no debía caer en manos de nadie más. Mateo frunció el ceño, tratando de recordar detalles de las historias que había escuchado cuando niño. Su abuelo mencionaba guardianes, rutas secretas. Un manantial que no aparecía en ningún registro moderno. Una fuente de agua que podía convertir una región árida en un oasis. Historias que siempre creyó exageradas. ¿Por eso corrías?, preguntó. Aunque la respuesta ya era evidente. Me siguieron durante días, confesó Lia. Anoche intentaron entrar donde dormía. Quieren esto. Y saben que, sin mí no funciona. El colgante no es solo un mapa, es una llave. Mateo soltó un suspiro, que parecía más viejo que él. No era supersticioso, pero tampoco era un necio. Había vivido suficiente para saber que a veces los cuentos tenían raíces más profundas.
Entonces no viniste a mi rancho por casualidad, dijo en voz baja. O tal vez sí. Pero no en el sentido habitual. Lia lo miró. Había cansancio en sus ojos. Pero también una determinación que ninguna persecución le había logrado arrebatar. No esperaba encontrar a nadie, respondió. Solo necesitaba seguir moviéndome. Pero si usted reconoció el colgante. Entonces quizá estaba destinado a llegar aquí. Mateo no creía mucho en destinos, aunque en ese momento sintió que algo en su vida acababa de colocarse en una nueva trayectoria, sin pedirle permiso. Sea destino o no, murmuró finalmente. Esto ya me involucra, Lía, casi sin fuerzas pero con certeza absoluta, supo que aquella frase cambiaría ambos caminos para siempre. La tarde comenzó a caer con esa lentitud engañosa que tiene el campo. El cielo se pintaba de un naranja suave, casi inocente. Pero dentro del rancho la atmósfera había cambiado por completo. Desde que Lia contó su historia, algo invisible, pero denso se había instalado entre las paredes de adobe como si incluso el aire escuchara con atención. Mateo era un hombre práctico. No solía gastar energía en imaginar peligros que aún no habían llegado. Pero ese día, mientras revisaba las cercas y fingía que todo seguía igual, su mente regresaba una y otra vez a las palabras de la muchacha. Un colgante que servía como mapa. Gente siguiéndola. Una llave antigua que podía abrir algo que nadie debía profanar. Historias que él había archivado en la categoría de cuentos del abuelo después de un mezcal, repentinamente convertidas en realidad palpable. Tizón también parecía inquieto. El perro daba vueltas cerca de la entrada del rancho, levantaba el hocico cada tanto y soltaba ladridos cortos, como advertencias. Mateo conocía bien ese comportamiento. No era el ladrido que usaba para espantar coyotes ni el de emoción cuando veía a un visitante amistoso. Era el ladrido de alerta, el que solía dar cuando un extraño se aproximaba desde más allá de la colina. Mientras tanto, dentro de la cocina, Lia intentaba mantenerse sentada sin tambalearse. Había recuperado algo de color en las mejillas, aunque su expresión seguía cargada de ansiedad. No era solo cansancio físico. Era esa alarma interna que se activa cuando sabes que, aunque estés a salvo por un instante, la tormenta sigue avanzando. ¿Sueles tener visitas?, preguntó ella. Observando a través de la ventana pocas, respondió Mateo, sin apartar la vista del horizonte. Ninguna que venga a estas horas. La luz empezaba a desvanecerse y con ella la línea entre lo que se ve y lo que se sospecha se volvía más difusa. Lia se levantó con cautela y se acercó a la puerta. Mateo quiso detenerla. Pero la curiosidad de la joven era más rápida que su advertencia. A unos 200 metros del rancho, donde el terreno se ondulaba en lomas bajas, se distinguían siluetas moviéndose, no con el paso tranquilo de quien pasea sin urgencias, se movían con determinación, con objetivo, con prisa contenida. Lia inhaló bruscamente, como si una mano invisible le apretara el pecho. «Son ellos», dijo con voz quebrada. Mateo observó de nuevo, afinando la vista. No podía distinguir rostros desde esa distancia. Pero algo en la postura de las figuras era diferente a la de cualquier vecindario rural. Eran demasiados para ser pastores. Demasiado coordinados para ser viajeros y demasiado sigilosos para anunciar buenas intenciones. ¿Cuántos te seguían?, preguntó él. No lo sé. No los vi a todos. Solo escuché pasos y voces. Mateo cerró la puerta con firmeza, no con pánico, con decisión. Ese gesto sencillo le confirmó a Lia que ya no era solo su problema. Ahora también era del «escúchame», dijo Mateo, apoyando una mano en la mesa. Aquí no va a pasar nada mientras estés dentro. Pero no puedo hacer como si no existieran. Lia lo miró con ojos desbordados de miedo y frustración. No quiero que te involucres más. No es justo. La noche ya se había asentado sobre el rancho cuando Mateo decidió que no podían seguir en silencio. Lia estaba sentada junto al fogón, abrazando sus rodillas como si fueran un ancla. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Afuera, Tizón patrullaba con nerviosismo, interrumpido cada tanto por un gruñido bajo. Y en algún punto de la oscuridad, los perseguidores aguardaban. Calculando su siguiente paso, Mateo sirvió 2 tazas de una infusión caliente que solía preparar en días duros. Colocó una frente a Lia y se sentó frente a ella. La joven la sostuvo entre sus manos sin beber, tal como si el calor del recipiente fuera la única parte de ese momento que no podía arrebatarle nadie. «Necesito que me digas exactamente qué buscan», dijo Mateo sin rodeos. Su voz no era dura, pero sí firme, como quien se sienta a negociar con la realidad. Lia tardó unos segundos en encontrar las palabras. «El mapa, el manantial», empezó, casi en un susurro. «Mi madre decía que no era un lugar cualquiera.
Decía que el agua tenía propiedades que podían curar tierras secas, restablecer cultivos enteros, incluso sanar a personas enfermas. Pero también decía que, si caía en manos equivocadas, podían convertirlo en motivo de guerra. Mateo escuchó sin pestañear. Había oído historias similares de niño, pero siempre pensó que eran exageraciones. Sin embargo, el miedo en los ojos de Lía no era un cuento. Tampoco lo eran los hombres rondando afuera. Esa gente. ¿Quiénes son?, insistió. No lo sé. Al principio pensé que eran exploradores o buscadores de tesoros, pero cuando me preguntaron por mi madre, por mi apellido, supe que sabían demasiado. Y cuando intentaron entrar anoche, entendí que no me iban a dejar ir. Mateo frunció la frente. Él era un hombre de campo, no un héroe de leyendas. Había pasado décadas evitando problemas, manteniendo su vida simple, medible, sin grandes giros. Pero ahora tenía una muchacha medio desmayada en su cocina, con un grupo de desconocidos merodeando su propiedad por un motivo que podía ser mucho más grande que ambos. ¿Sabes dónde está ese manantial?, preguntó. Lía negó con la cabeza. El mapa solo puede leerse con luz natural, y solo si la llave está calibrada. Mi madre me explicó cómo, pero nunca lo he hecho sola. Necesito tiempo y un lugar seguro. Mateo soltó un suspiro largo, como si estuviera dejando atrás una versión de sí mismo que ya no servía. Se levantó, caminó hacia la ventana y abrió apenas un resquicio. La oscuridad del campo parecía contener respiraciones ajenas. No vio a nadie, pero eso no significaba que no estuvieran ahí. Si te quedas aquí, murmuró sin girarse, van a venir de nuevo. Y no tengo intención de abrirles la puerta. Lía cerró los ojos, sintiendo como el peso de las circunstancias se repartía en su pecho. Lo mejor sería que me fuera antes del amanecer. No quiero que termines herido por mi culpa. Mateo soltó una especie de risa incrédula. Si sales sola, no llegas ni a medio kilómetro. Te atraparán en el claro. Ya te vieron caer hoy. Saben que estás débil. Ella apretó los dientes. Era verdad. Lo sabía. Pero admitirlo la hacía sentir todavía más vulnerable. Entonces Mateo se volvió hacia ella. Sus ojos tenían una claridad contundente, como si hubiera tomado una decisión horas antes, sin darse cuenta. Vamos juntos, dijo. La frase cayó pesada, sólida, irrefutable. ¿Qué?, murmuró Lía. Te ayudaré a llegar al manantial antes que ellos. O al menos a descifrar ese mapa. Pero no vas a caminar sola. Hizo una pausa. Yo tampoco voy a permitir que vengan a pisotear mis tierras buscando algo que ni entienden. Lía lo miró largo rato. Había incredulidad en su expresión, pero también un alivio que intentaba disimular. Nadie había elegido ponerse de su lado desde que comenzó la persecución. Nadie excepto este hombre que, hasta esa mañana, no sabía ni su nombre. ¿Por qué?, preguntó con voz suave. No me conoces. Mateo se encogió de hombros. Tampoco conocí a mi abuelo cuando me dejó sus historias, y aún así las cargo conmigo. Caminó hacia la mesa y extendió la mano. Esto no es casualidad. Así que, si te parece bien, hacemos un pacto. Le observó la mano llama y callosa. Dudó un segundo, pero cuando la tomó, supo que esa decisión cambiaría todo lo que venía después. Un pacto, repitió. Y el acuerdo quedó sellado en esa cocina solitaria. Mientras afuera, la amenaza se acomodaba en la oscuridad. Esperando su momento, apenas empezó a clarear. Mateo y Lía ya estaban preparando lo poco que podían cargar. La noche había sido inquieta. Tizón ladró varias veces sin motivo aparente, o más bien, sin motivo visible. Ninguno de los dos durmió mucho, pero ambos entendían que quedarse no era opción. La sierra ofrecía un riesgo distinto, sí, pero también ofrecía escondites que el rancho no tenía. Mateo empacó una cantimplora, algo de pan duro, 2 mantas y un pequeño cuchillo que había pertenecido a su padre. Lía, todavía dolorida, revisó el colgante por 5ª vez, como si temiera que hubiera cambiado de forma mientras dormía. Si vamos a descifrar ese mapa, necesitaré luz natural directa, dijo ella mientras ajustaba su mochila. Tiempo. Tiempo no es lo que más tenemos, respondió Mateo, pero no sonó pesimista, solo realista. La clase de realismo que te mantiene vivo. Partieron antes de que el sol asomara por completo. La tierra aún guardaba el frío de la madrugada, y el cielo estaba teñido de un azul profundo que prometía convertirse en un día abrasador. Lía apenas podía creer que estaba alejándose del único refugio que había tenido en semanas. Pero la presencia tranquila de Mateo a su lado le daba una estabilidad inesperada. La sierra no perdonaba a nadie, pero a cambio ofrecía una belleza dura. Subían por senderos estrechos, donde el viento golpeaba con fuerza, levantando polvo que se pegaba en la piel como una marca. Los mezquites se inclinaban como si quisieran escuchar sus pasos. En los barrancos, sombras largas se movían entre rocas y cuevas, animales nocturnos retirándose a descansar y depredadores diurnos despertando. La naturaleza no tenía preferencia por uno u otro.
Luego de 2 horas caminando, Lia empezó a notar el cansancio en cada músculo. No era solo la huida del día anterior. Era una acumulación de semanas de tensión, de noches en vela, de cargar un secreto demasiado grande para su cuerpo delgado. Pero Mateo mantenía el paso justo, nunca demasiado rápido, nunca demasiado lento. La vigilaba sin hacer lo obvio. Si necesitas parar. Lo dices, comentó en un momento. Estoy bien, respondió ella, aunque sabía que él no se tragaba la mentira ni por un segundo. Cuando el sol se elevó del todo, la sierra se transformó en un horno. El aire vibraba sobre las piedras, las lagartijas corrían de sombra en sombra como flechas vivas, y cada trago de agua se volvía un tesoro. Mateo conocía la zona lo suficiente para buscar pasos más frescos, aunque eso implicara desviarse. A mitad de la tarde, encontraron un arroyo minúsculo, apenas un hilo de agua que serpenteaba entre piedras lisas. Allí descansaron unos minutos. Tizón bebió primero, luego Lia, y al final Mateo fue entonces cuando escucharon el eco de un ruido lejano. No un animal, no el viento, algo más metálico. ¿Los perseguidores? Preguntó Lia de inmediato, con la voz tensa. No tan cerca, dijo Mateo, aunque su expresión se endureció. Pero no son pasos de gente que viene de paseo. La urgencia regresó como una cuerda, apretándose alrededor del pecho de ambos, retomaron el camino y comenzaron a ascender por un trecho más empinado. Desde allí se veía una parte del valle, extendiéndose como un mantel arrugado. En la distancia, unas figuras se movían. No podían distinguirlas con claridad, pero el patrón era inconfundible. Se desplazaban con un propósito, y ese propósito llevaba nombre. Lia tragó saliva. ¿Nos están siguiendo? Sí, dijo Mateo sin adornos. Pero mientras sigamos por arriba, tenemos ventaja. El sendero se angostó hasta obligarlos a caminar en fila india. Una caída allí no perdonaba, pero avanzar era la única opción. Mientras subían, el cielo se nubló un instante, la tarde terminó convirtiéndose en un cielo rojo intenso, casi dramático, cuando Mateo decidió que debían buscar refugio. La meseta les ofrecía una vista amplia, sí, pero también los dejaba expuestos, y el eco de pasos lejanos, cada vez más definidos, sugería que sus perseguidores no pensaban perderles la pista. Más adelante hay una formación rocosa, dijo Mateo, mientras guardaba sus cosas con rapidez. Mi abuelo la llamaba la Cueva Roja. No es muy profunda, pero nos servirá. Lia sintió sin dudar. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero ya había aceptado que su resistencia no podía dictar el ritmo del viaje. El colgante pesaba más sobre su pecho, no físicamente, sino con el peso de todo lo que implicaba. Emprendieron la marcha, bordeando un acantilado estrecho hasta que la roca cambió de tonalidad, pasando de gris pizarra a un rojizo terroso que parecía encenderse con los últimos reflejos del sol. Allí, casi escondida entre una serie de grietas, se abría la entrada de una cueva baja. Mateo se agachó primero, seguido de Lia y de un tizón que, a pesar de su tamaño, se deslizó adentro con sorprendente agilidad. Dentro, la temperatura descendió de inmediato. Las paredes estaban teñidas de un ocre profundo y tenían marcas que, al principio, parecían simples irregularidades, pero al acercarse un poco más, Lia notó que algunas estaban hechas por manos humanas. No eran dibujos modernos, no eran recientes. Eran símbolos antiguos, el tipo que se encuentra en petroglifos que cuentan historias que solo el viento recuerda. Mi abuelo decía que los guardianes dejaban señales en esta cueva, comentó Mateo, encendiendo una pequeña linterna. Nunca supe si era cierto. Lia se acercó a una de las paredes, tocando los grabados con la yema de los dedos. Estos signos se parecen a los del colgante. Mateo se sorprendió, no porque ella lo hubiera dicho, sino porque, al iluminar la pared, él mismo vio la similitud. Figuras circulares, líneas curvas entrelazadas, marcas que parecían partes dispersas de un mismo patrón. ¿Qué significa?, preguntó. No estoy segura, murmuró Lia. Mi madre decía que los antiguos guardianes escondían fragmentos del mapa por toda la sierra, pero que solo quienes tuvieran la llave podían interpretarlos. Quería decirme más, pero no terminó la frase. No hacía falta. Mateo colocó la linterna en una roca, dejando que el haz de luz bañara la cueva. Luego se sentó con la espalda apoyada contra la pared. Parecía cansado, pero no física sino mentalmente, como si todo lo que había intentado evitar durante años lo estuviera alcanzando al mismo tiempo. Quiero preguntarte algo, dijo de repente. Tú dijiste que el colgante es una llave, pero ¿llave para qué, exactamente? ¿Qué abre? Lia respiró hondo. Sabía que tarde o temprano tendría que explicarlo. No abre una puerta como tal, comenzó. Es más bien un activador. El manantial que buscamos no es solo agua. Está protegido por un mecanismo ancestral, una mezcla de ingeniería muy antigua y ritual. No se puede acceder a él sin una serie de señales. La primera es el colgante. Mateo parecía procesar cada palabra como un golpe suave que no duele, pero cambia cosas por dentro. Mi abuelo siempre hablaba del manantial como si fuera un mito, confesó. Pero también decía algo más.
Decía que nuestra familia custodiaba un tramo del camino, aunque ya no lo recordáramos. Yo siempre pensé que era una metáfora para decir que no nos metiéramos en problemas. Lia lo miró con una mezcla de sorpresa y certeza. No creo que fuera metáfora. Su hizo un silencio distinto dentro de la cueva, uno lleno de posibilidades incómodas. Mateo pasó una mano por su nuca, claramente abrumado. Entonces, si esas historias eran reales, y si tú llevas la llave, y si esos hombres vienen por ella, significa que tu familia y la mía estuvieron conectadas desde hace generaciones, completó Lia. Aunque ninguno de los dos lo supiera, Tizón, acostado entre ambos, levantó la cabeza como si hubiera entendido algo importante en Mateo, dejó escapar un suspiro profundo. Uno de esos que sueltan lo que ya no sirve para seguir avanzando. Parece que esta cueva no solo guarda recuerdos, murmuró. También vino a recordarnos quiénes somos. Lia sonrió apenas. Entonces tal vez no estamos corriendo hacia lo desconocido. Tal vez estamos regresando a donde todo empezó. Y en el silencio rojo de la cueva. El pacto que habían hecho horas antes adquirió un significado nuevo, más antiguo y más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado. La madrugada aún no había roto del todo cuando un sonido seco despertó a Mateo. No era un trueno, ni una roca rodando por la ladera. Era más preciso, más humano. Un crujido de ramas pisadas por alguien que conocía su propio peso. Abrió los ojos de inmediato y vio a Tizón erguido. Los pelos del lomo levantados como si una chispa invisible lo hubiera tocado. Lia dormía a unos metros, envuelta en la manta, respirando con un ritmo tranquilo que, por desgracia, no duraría mucho. Mateo se aproximó a la entrada de la cueva roja, apagó la linterna y asomó apenas medio ojo hacia afuera. El aire estaba denso, inmóvil, como si incluso el viento contuviera la respiración. Las primeras sombras aparecieron entre los arbustos, moviéndose con cautela. No tenían prisa. Eso era lo más preocupante. Venían con la seguridad de quien cree tener el control total. Mateo regresó a Lia y la sacudió con suavidad despierta. Ya llegaron. Ella abrió los ojos de inmediato, como si ya hubiera estado esperando la frase. Su mano voló hacia el colgante, asegurándose de que seguía allí. Mateo tomó su mochila y, sin decirlo, le comunicó que era hora de moverse. La cueva tenía una segunda salida, estrecha y traicionera, que Mateo apenas recordaba haber usado de niño. Con la linterna apagada, avanzaron a tientas, guiados por la memoria de él y la intuición de ella. Tizón seguía pegado a las piernas, sin emitir un solo sonido detrás de ellos. Las voces comenzaron a resonar dentro de la cueva principal. No eran gritos, eran instrucciones, frías, metódicas, gente acostumbrada a buscar sin dejar huellas. Salieron por la grieta secundaria hacia un pequeño lomerío. Desde ahí, la luz del alba empezaba a pintar el horizonte de un azul inquietante. No había tiempo que perder. Corrieron sin hablar, zigzagueando entre rocas, tratando de poner tanta distancia como pudieran entre ellos y los hombres de la cueva. Pero el terreno era abierto, y los perseguidores lo sabían. Un silbido cortante atravesó el aire, después otro. No eran balas, sino algo peor en ese paisaje, dardos, pequeños y veloces, ideales para el silencio. Uno rozó la pierna de Mateo, lo suficiente para cortar la tela de su pantalón. «Nos vieron», dijo él sin detenerse. «¿Cuántos son?», preguntó Lia, «más de los que puedo espantar con palabras». La sierra se abría en un pasaje estrecho que descendía hacia el cañón donde, según Lia recordaba de las historias de su madre, se escondía el manantial. Era una zona peligrosa, sí, pero también era su única oportunidad. A mitad del descenso, los perseguidores surgieron desde ambos flancos, como si la montaña misma los hubiera escupido. Llevaban ropas terrosas, casi mimetizadas con la roca, y se movían en formación, reduciendo el espacio. Lia se detuvo un segundo, paralizada por el terror. Mateo la empujó suavemente hacia atrás. «Déjame a mí esto», dijo sin volverse a verla. «Sigue corriendo, y no sueltes el colgante». Lo que pasó después ocurrió tan rápido que parecía coreografiado. Mateo tomó un puñado de polvo del suelo, el cañón se abrió ante Lia como una garganta inmensa de piedra viva. Las paredes eran tan altas que el amanecer apenas entraba en forma de líneas verticales que parecían cuchillos de luz. El aire era fresco, cargado de un olor húmedo que no existía en ninguna otra parte de la sierra. Ella sabía lo que eso significaba. Estaba cerca, más cerca que cualquier otro en generaciones. Aún así, cada paso se sentía como si caminara con los pies descalzos sobre el filo del destino. No podía dejar de pensar en Mateo. A ratos escuchaba ecos, golpes, gritos ahogados que podían ser reales o solo fantasmas que su mente producía por miedo. Pero no podía volver, no todavía. El sendero se estrechó hasta transformarse en una lengua de roca que descendía en espiral. Tizón, que había logrado alcanzarla unos minutos después, caminaba adelante, olfateando el aire como si buscara un rastro invisible. Su cola rígida le decía a Lia que algo importante se acercaba. «Guíame», murmuró ella, aunque sabía que el perro no necesitaba instrucciones.
Él parecía conocer este lugar de una manera que solo los animales entienden, por vibración, por memoria ancestral, por instinto puro. Al final del descenso, el suelo se niveló, y el cañón se abrió en una especie de cámara natural. Allí, resguardada entre formaciones calcáreas, brillaba una pequeña laguna clara. No era grande, pero emanaba un fulgor suave que hacía parecer que el agua tenía luz propia. Lia contuvo el aliento. El manantial. El que todos buscaban. El que su madre había descrito con voz baja, como si las paredes pudieran traicionarla. El agua no era solo agua. Dentro de ella había partículas que se movían como brasas diminutas, sin quemar. Suaves, vivas, sagradas. Se acercó con pasos lentos, temiendo que un movimiento brusco pudiera romper algo antiguo. Tizón se sentó junto a ella, vigilante y sereno. Llegamos, susurró, y por primera vez desde que huyó de casa. Sintió que la palabra hogar tenía un lugar concreto. Sacó el colgante de dentro de su camiseta. El metal estaba tibio, como si compartiera su pulso. En el centro, la pequeña piedra translúcida vibraba con una intensidad nueva, como si reconociera la presencia del manantial, o como si celebrara el reencuentro. A unos metros, una roca plana sobresalía del suelo. Tenía grabados los mismos símbolos que había visto en la cueva roja y en el colgante. Solo que aquí eran más nítidos, más detallados, como si la piedra hubiese sido protegida del tiempo. Lia se arrodilló frente a ella. El colgante reaccionó de inmediato. Un estallido suave de luz se extendió desde su centro, iluminando los grabados. Estos comenzaron a encajar entre sí como partes de un mecanismo. Así que era cierto, dijo en un susurro cargado de emoción y miedo. Todo era real. El aire comenzó a vibrar. El agua del manantial formó ondas que no eran causadas por viento ni por movimiento físico, sino por algo más profundo, activación, despertar. Pero justo cuando el mecanismo parecía completar su secuencia, un grito resonó desde lo alto del cañón. Lia, Mateo, su voz estaba desgarrada, cargada de urgencia. Ella se levantó de golpe. Vio su silueta aparecer en la cima del barranco, malherido, con la ropa desgarrada y el rostro marcado por la pelea. Tizón ladró con fuerza, pero Mateo no venía solo. Detrás de él, los hombres que lo perseguían se agrupaban como una sombra compacta, bajando por el sendero como una avalancha humana. Llevaban la mirada fija en el brillo del manantial y en el colgante. Lia, actívalo, gritó Mateo con la voz rota. Ahora. No les des tiempo, ella tragó saliva. Sus manos temblaban. El colgante vibraba aún más, como si entendiera la urgencia. El agua comenzó a elevarse en pequeñas columnas que parecían responder a su presencia. Era el momento. No había vuelta atrás. Con una mezcla de fe y determinación, colocó el colgante en el centro de la piedra grabada. El manantial rugió como una bestia que despierta de un sueño milenario. Y el destino de todos, perseguidos y perseguidores, cambió en un solo latido. El rugido del manantial no fue un sonido normal. Era profundo, casi vibratorio, como si la piedra, el agua y el aire estuvieran hablando entre sí por primera vez en siglos. El suelo tembló bajo los pies de Lia y pequeñas fracturas se abrieron alrededor de la roca donde el colgante reposaba. Encajado perfectamente en el grabado central, el agua comenzó a girar, formando un remolino luminoso que no obedecía a ninguna ley física conocida. Partículas brillantes se elevaron en espiral, danzando como si fueran fragmentos de estrellas atrapadas bajo tierra. Lia se quedó inmóvil, sin saber si debía retroceder o acercarse más. Sentía la energía pasar por su cuerpo como un latido ajeno que resonaba dentro de ella. Lia, murmuró Mateo desde la ladera mientras descendía tambaleándose. Su voz tenía esa mezcla de alivio y terror que solo se oye cuando uno presencia un milagro que da un poco de miedo. ¿Qué está haciendo? No lo sé, respondió ella, aunque parte de su interior sí lo sabía. Creo que está despertando. Los perseguidores se quedaron detenidos unos metros más arriba, incapaces de avanzar. No por dudas, no por miedo, por pura imposibilidad. El aire frente a ellos parecía denso, como si una barrera invisible hubiese surgido entre el manantial y quienes venían con intenciones oscuras. Uno de ellos intentó tocarla y salió despedido hacia atrás, como una marioneta cortada de golpe. Mateo logró llegar hasta Lia, jadeante, con el rostro surcado de moretones y la ropa en pedazos. Se arrodilló a su lado justo cuando el agua se alzó en una columna translúcida. La vibración se hizo más intensa y un símbolo gigantesco, idéntico al del colgante, se formó en la superficie del remolino. Es un sello, dijo Lia en voz baja. Uno que protachai, o que elige. La columna de agua se inclinó hacia ella como si la estuviera examinando. Partículas luminosas se desprendieron y flotaron frente a su rostro, pulsando suavemente. Lia sintió que algo dentro de ella se abría, como una puerta que llevaba cerrada desde antes de nacer. Creo que te está reconociendo, murmuró Mateo, casi sin aliento. Aceptando, de pronto, la luz se intensificó. El colgante se desintegró en cientos de fragmentos de cristal que se elevaron y se fusionaron con el agua. El remolino se expandió hacia afuera, envolviendo a Lia y Mateo en una cálida ola de energía.
Ella sintió un torrente de imágenes pasar por su mente. No eran recuerdos propios, eran memorias antiguas, caminos escondidos en la sierra, guardianes que jamás se conocieron entre sí pero que compartían un propósito. El ciclo interminable de custodia, el linaje, el pacto. La verdad cayó sobre ella como un susurro que se vuelve certeza. El manantial no era un tesoro, era una responsabilidad, y ella era la siguiente en la línea. Cuando la luz finalmente disminuyó, el remolino se calmó y el agua volvió a su estado cristalino, aunque ahora tenía un brillo nuevo, más intenso. El grabado de la roca había desaparecido, el colgante también, pero Lia sintió algo en su pecho, un calor suave, constante. No necesitó mirar para entenderlo. La llave ahora era parte de ella. Los hombres que habían venido a perseguirlos retrocedían, confundidos, murmurando entre sí como si ya no supieran por qué habían venido. Algunos huían, otros se quedaban paralizados, incapaces de acercarse. ¿Terminó?, preguntó Mateo, apoyando una mano temblorosa en su hombro. No, dijo Lia, pero su voz no tenía miedo, tenía serenidad, convicción. Apenas empezó, Mateo soltó una risa débil, más alivio que humor. Entonces supongo que no me puedes dejar atrás. Ya estoy demasiado metido en esto. Ella lo miró, realmente lo miró.